Todos en el rancho se rieron cuando la pequeña Hallie Monroe, de apenas 9 años, con pecas y coletas, dio un paso adelante y se atrevió a arreglar el motor de tractor gigante que incluso los mecánicos adultos habían desechado. Cubierta de polvo y vestida con un mono 2 tallas más grande, se arremangó en silencio mientras los demás sonreían. Lo que no sabían era que Hallie tenía un secreto. Y cuando tocó ese motor, todo lo que creían sobre ella cambió en segundos. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. El sol abrasaba los campos secos de Oklahoma mientras el ganado vagaba detrás de la cerca y sus sombras se extendían sobre la tierra. El dueño del rancho, Lucas Whitmore, estaba de pie cerca del tractor averiado, con las manos en las caderas y el sudor brillando en su frente. 3 hombres adultos, todos ellos mecánicos pagados, ya se habían dado por vencidos. El motor se negó a arrancar. Todo el mundo murmuraba de retrasos, gastos y tiempo perdido. De repente, una pequeña voz interrumpió la charla. Creo que sé qué es lo que está mal. Todas las cabezas se giraron. Allí estaba Hallie Monroe, una tranquila niña de 9 años, con cabello rojo salvaje y manos manchadas de grasa. Había estado ayudando a su abuelo con herramientas toda la mañana, la mayor parte del tiempo manteniéndose fuera del camino. Su mono le quedaba demasiado grande y sus botas estaban gastadas. Algunos peones del rancho se rieron entre dientes. Uno incluso murmuró, ¿qué sabe una niña sobre motores diésel? Pero Hallie no se inmutó. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Lucas levantó una ceja, más divertido que molesto. ¿Crees que puedes arreglar lo que 3 hombres entrenados no pudieron? Hallie asintió una vez con confianza. Me gustaría intentarlo. Sé mi invitado, dijo Lucas con una sonrisa, haciéndose a un lado. Los demás trabajadores del rancho observaban con los brazos cruzados, esperando un desastre. Pero Hallie no lo dudó. Se subió a la rueda delantera, abrió el cárter del motor y se quedó mirando durante un largo rato. No como un niño adivinando, sino como alguien que reconoce cada pieza. Metió la mano en la caja de herramientas que su abuelo siempre llevaba, seleccionó una llave inglesa y comenzó a girar tornillos como lo había hecho cientos de veces antes. Se hizo el silencio. Uno a uno, los hombres dejaron de susurrar. Quitó una línea de combustible defectuosa, la limpió, ajustó los inyectores y apretó una válvula de presión que se había pasado por alto. ¿Cómo lo hace?, susurró uno de los peones del rancho. Lucas se acercó, ahora más curioso que escéptico. Hallie se secó la frente, cerró la carcasa del motor y bajó. Pruébalo ahora, dijo con calma. Lucas giró la llave. El motor gruñó. Entonces rugió. Todos se quedaron paralizados mientras la máquina volvía a la vida como si nunca se hubiera roto. El sonido resonó por todo el campo. Lucas la miró atónito. Hallie lo miró. Solo necesitaba un poco de respeto. El rancho quedó en completo silencio por un momento, el tipo de silencio que usualmente sigue a algo increíble. El motor del tractor zumbaba de manera constante, potente y limpia, como si nada hubiera pasado nunca. La mandíbula de Lucas Whitmore se apretó, no con enojo sino con incredulidad. A su alrededor, los trabajadores experimentados que se habían burlado de Hallie solo unos minutos antes estaban de pie con los ojos muy abiertos y expresiones relajadas. Las mismas manos que una vez señalaron y reían ahora estaban metidas en los bolsillos, de repente sin saber qué decir. Hallie Monroe se apartó del tractor y sus pequeñas botas levantaron una suave nube de polvo. Su rostro estaba tranquilo, no orgulloso, no presumido, simplemente concentrado, como si hubiera sabido que ese momento llegaría. Se secó las manos en su mono ya sucio, miró a Lucas y no dijo nada. Lucas caminó hacia ella más despacio ahora. Algo en su expresión había cambiado. No era solo sorpresa. Era algo cercano al asombro. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó, intentando mantener el tono de voz.
Hallie miró al suelo por un momento y luego respondió, mi abuelo me enseñó. Solía arreglar máquinas como esta cuando trabajaba aquí hace años. Lucas parpadeó. Ese nombre, Arthur Monroe, lo golpeó como un recuerdo lejano que volvió a su vista. Arthur había sido una de las mentes más brillantes del rancho hace 2 décadas antes de que una lesión en la espalda lo obligara a retirarse. Lucas recordaba que siempre estaba trasteando con máquinas viejas que todos los demás habían abandonado. ¿Y lo has estado observando? Lucas preguntó lentamente. No solo estoy mirando, respondió Hallie. Él me enseñó todo. Él dijo, las máquinas hablan si las escuchas bien. Los mecánicos que no habían logrado arreglar el motor momentos antes ahora miraban a todas partes menos a ella. Sus rostros habían pasado de la diversión a la vergüenza. Nadie esperaba jamás brillantez de una niña, y mucho menos de una muchacha con ropa holgada y suciedad en las mejillas. Uno de ellos, Rick, finalmente habló. Revisó los inyectores sin una herramienta de escaneo. ¿Cómo lo supiste? Hallie lo miró y simplemente dijo, al tacto. Rick se quedó en silencio. Lucas se volvió nuevamente hacia el tractor, que seguía funcionando perfectamente. Caminó alrededor, inspeccionando el arreglo como si fuera a desaparecer si miraba demasiado. Luego se volvió hacia la niña que había dejado atónito a todo un equipo de profesionales. Quiero hablar con tu abuelo, dijo Lucas. Hallie dudó. Él ya no viene mucho por aquí. Dijo que el rancho siguió adelante sin él. Lucas asintió lentamente y luego se arrodilló a su nivel. Quizás sea tiempo de que lo invitemos nuevamente. En ese momento, una voz anciana llamó desde detrás de la valla. Arthur Monroe había llegado sin que nadie lo notara, apoyado en su bastón, observando con silencioso orgullo la escena que se desarrollaba. Sus ojos estaban llorosos, su rostro surcado por el tiempo, pero su postura era fuerte. Lo hizo bien, ¿no? Preguntó Arthur. Lucas se puso de pie. Hizo más que bien. Acaba de avergonzar a todo mi equipo de reparación. Arthur rió entre dientes. Siempre era la chispa más brillante del cobertizo. Todas las miradas se volvieron hacia Hallie, pero esta vez no hubo risa, solo respeto y algo más profundo. Curiosidad, porque todos podían sentirla ahora. Esto era solo el comienzo. Lucas Whitmore extendió su mano hacia Arthur Monroe con un apretón firme que decía más que las palabras. Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento, el tipo de silencio compartido por quienes cargan con las mismas cicatrices, el mismo orgullo y los mismos recuerdos. Hallie los observó, sus ojos abiertos moviéndose rápidamente de uno a otro, sin saber si su abuelo aceptaría el gesto. Pero entonces Arthur asintió y estrechó la mano de Lucas con fuerza, su viejo dedo aún firme con un propósito. Nunca quise irme de este lugar, ¿sabes? Dijo Arthur. Pero pensé que cuando un lugar ya no te necesita, te haces a un lado. Lucas negó con la cabeza. No dejamos de necesitarte, Arthur. Simplemente olvidamos cuánto te necesitábamos. El momento tuvo peso, no solo para ellos, sino para todos los que miraban. Los peones del rancho nunca no habían visto a su jefe tan humilde, ni habían presenciado un respeto tan generoso hacia alguien que el mundo había dejado atrás silenciosamente. Pero era Hallie, de pie en silencio junto a ellos, quien ahora acaparaba toda la atención. Lucas se volvió hacia ella de nuevo, esta vez no como una niña, ni siquiera como la nieta de Arthur, sino como alguien cuya presencia lo había cambiado todo. Quiero que ambos vuelvan mañana, dijo. Tenemos más que tractores que reparar por aquí. Arthur sonrió, pero Hallie permaneció en silencio. Su mirada se desvió hacia el garaje, donde colgaban herramientas viejas en las paredes oxidadas. Siempre había soñado con trabajar allí, desde que era lo suficientemente pequeña como para sentarse en el regazo de su abuelo y escucharlo hablar de máquinas como si estuvieran vivas. Más tarde esa noche, la noticia ya se había extendido por el pueblo. Para cuando Hallie y Arthur regresaron a casa,
Los vecinos los habían detenido solo para preguntarles si era cierto. ¿De verdad la pequeña Hallie arreglaba sola el motor de un tractor diésel? ¿Era realmente el que el equipo profesional había fallado? Arthur observó a su nieta responder a cada pregunta con un gesto tranquilo o una sonrisa educada. Podía ver el cambio en ella. Ya no era la chica silenciosa que se escondía tras estantes y herramientas. Ahora se erguía más alta, no porque la gente la elogiara, sino porque algo en su interior había despertado. A la mañana siguiente, el rancho lucía diferente. Los trabajadores llegaron antes de lo habitual. Las herramientas estaban organizadas. La máquina de bor averiada, que llevaba meses sin tocar, había sido llevada al centro del patio. Lucas había dejado claro que hoy no solo arreglarían cosas, sino que aprenderían. Hallie entró al rancho de la mano de su abuelo. Ya no estaba de visita. Su lugar estaba allí. Lucas los saludó personalmente. Estaremos observando hoy. Todos nosotros. Mientras Hallie se acercaba a la máquina de boración, los mismos mecánicos que se habían reído antes estaban detrás de ella con cuadernos en mano. Se arrodilló junto a la máquina, pasó los dedos por los bordes oxidados y susurró suavemente, casi como si hablara con una vieja amiga. Luego se levantó, los miró y dijo, «Comencemos». El día se desarrolló como un taller inesperado. Hallie no solo reparaba, enseñaba. Demostró cómo las válvulas de presión necesitaban sensibilidad, no solo fuerza. Les explicó cómo el calor dejaba patrones si se observaba con atención. Les enseñó a sentir la vibración, a oír el desequilibrio, a confiar en el instinto cuando los sensores fallaban. Al mediodía, el bor cobró vida. Esta vez, nadie se quedó sin aliento porque ahora creían en ella. Mientras Lucas la observaba hablar con guantes engrasados y ojos brillantes de conocimiento, le dijo en voz baja a Arthur, «Ella es mejor que todos nosotros». Arthur respondió, «Ese es el punto». La semilla ya estaba plantada, pero lo que crecería después sacudiría más allá de este rancho. Al final de la semana, el nombre de Hallie Monroe se había extendido mucho más allá del rancho. Lo que comenzó como un momento tranquilo frente a un tractor muerto se había convertido en una onda expansiva que se extendía por todo el condado y más allá. Agricultores de pueblos vecinos comenzaron a llamar, preguntando si el chico mecánico podía echar un vistazo a sus equipos. Al principio, Lucas intentó rechazarlos, pero Hallie insistió en ayudar. Decía que las cosas rotas merecían a alguien que se preocupara por ellas. Y a ella sí que le importaba. Cada perno, cada interruptor, cada máquina descolorida era algo que trataba con respeto. No como un rompecabezas por resolver, sino como una historia por comprender. No hablaba mucho mientras trabajaba. Escuchaba el rugido de un motor, como el metal se doblaba bajo tensión, como el tiempo cambiaba el sonido de todo. Hallie tenía un don, pero no era magia. Era paciencia. Pronto, un hombre llamado Gordon Wells llegó al rancho. Vestía traje, botas lustradas y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. No era de la zona. Ni siquiera era del estado. Había conducido horas después de enterarse de que una niña podía diagnosticar máquinas mejor que los profesionales certificados. Se presentó a Lucas y pidió ver a la chica. Lucas dudó. ¿Para qué?, preguntó, escéptico. Gordon abrió su carpeta y reveló una tarjeta del Instituto Nacional de Mecánica. Representaba a una fundación privada que identificaba a jóvenes mentes mecánicas y apoyaba su desarrollo mediante becas de élite y programas de mentoría. No vemos este tipo de intuición natural a menudo, dijo Gordon, y nunca a esta edad. Lucas no respondió de inmediato. Miró al otro lado del patio, donde Hallie estaba sentada junto a una pala cargadora de heno, explicando el sistema hidráulico a 3 hombres adultos, todos escuchando como estudiantes. Arthur estaba cerca, observándola con ese mismo orgullo silencioso que nunca flaqueó. «Apenas está empezando», dijo Lucas. «Y es precisamente por eso que queremos apoyarla», respondió Gordon. Esa noche,
Cuando el sol se ponía y el cielo se tornaba naranja, Hallie estaba sentada con su abuelo en el porche. Sostenía la carta que Gordon le había dejado, rozando el borde lentamente con los dedos. «¿Qué opinas?», preguntó. Arthur la miró con ojos cansados pero amables. «Creo que este mundo no siempre abre sus puertas, pero cuando lo hace, uno entra sin miedo». Hallie asintió, apretando la carta con más fuerza. A la mañana siguiente, Lucas convocó una reunión en el rancho. Todos los trabajadores, manos a la obra. Tenía algo que decir. Ella vino aquí solo para ayudar a su abuelo, pero terminó ayudándonos a todos. Lucas comenzó. Nos recordó que los títulos no arreglan motores. Con el corazón en alto, se vuelve hacia Hallie, de pie en silencio al frente. Nombramos oficialmente nuestro taller mecánico como el Taller Monroe. De hoy en adelante, por Arthur, por Hallie, por todos. Quien cree que la habilidad no se adquiere con un uniforme, siguió el aplauso, no forzado, sino real. El tipo que surge de la admiración, no de la obligación. Hallie dio un paso al frente y dijo solo una cosa: las máquinas se rompen. Eso es lo que hacen. Pero a veces la gente solo necesita que alguien crea que puede arreglar lo que otros dejaron de lado. A medida que el sol ascendía y la pancarta se izaba en el taller recién nombrado, algo extraordinario se había arraigado, no solo en el futuro de Hallie, sino en los corazones de todos los que la vieron erguida. Una niña con las manos manchadas de grasa había reescrito las reglas, y el mundo finalmente comenzó a escuchar. La historia ha llegado a su fin. Ahora, comencemos la lección. A veces, la brillantez más poderosa proviene de aquellos que el mundo nunca espera. Esto nunca se trató solo de una niña arreglando un tractor averiado. Se trataba de valentía. Se trataba de superar los prejuicios. Y se trataba de demostrar que la edad y la apariencia no significan nada cuando el corazón y la habilidad marcan el camino. Hallie Monroe no solo tenía un don para la mecánica. Era implacable, intrépida y silenciosamente imparable. Entró en un mundo dominada por la experiencia, demostró que la pasión pura, unida a la persistencia, puede mover montañas. Los peones, el dueño e incluso el pueblo le habían impuesto límites silenciosos. Asumían, como muchos, que la sabiduría solo se adquiere con los años y que las niñas pequeñas deben estar en un segundo plano. Pero las acciones de Hallie destrozaron esa ilusión poco a poco. No alzó la voz. Elevó sus estándares. No discutió para ser vista. Dejó que sus resultados hablaran por ella. Esa es una lección que muchos olvidan. El verdadero poder no necesita gritar. Simplemente aparece, hace el trabajo y cambia el mundo. Arthur Monroe, su abuelo, poseía algo excepcional: la creencia en un legado discreto. Nunca la presionó. Nunca la obligó a salir a la luz. Pero le transmitió todo lo que sabía, no con ego, sino con amor. Y el amor, unido al conocimiento, crea algo más fuerte que un título o un título. Crea un propósito. Él le dio herramientas tanto físicas como emocionales. Y a cambio, ella hizo que su nombre fuera inolvidable. Debemos recordar que cada niño lleva dentro una chispa única. Pero esa chispa solo crece si alguien la protege, la alimenta y cree en ello. Eso es lo que Hallie tenía. Eso es lo que todo niño merece. Así que, si alguna vez te pasan por alto, te subestiman o te ignoran discretamente, no te retraigas. Deja que ese momento te impulse. No dejes que la incredulidad te defina. Deja que te refine. Deja que tu pasión crezca más fuerte que la duda. Deja que tu trabajo demuestre la verdad que nunca vieron venir. Porque un día, al igual que Hallie, tu historia podría convertirse en una lección que el mundo jamás olvide.